Era el programa más visto de América Latina. Cada domingo, 50 millones de personas se sentaban frente al televisor y esperaban su voz. No había artista que no quisiera estar ahí. No había familia latinoamericana que no conociera su nombre. Raúl Velasco era, en ese momento, algo que va más allá de la fama. Si quieres seguir escuchando más historias como estas, no olvides suscribirte al canal. Era una institución. Era el hombre que decidía quién existía en la música y quién no. Una palabra suya podía convertir a un desconocido en estrella. Un gesto suyo podía hundir una carrera antes de que empezara. Durante más de 30 años condujo siempre en domingo, desde el Canal de las Estrellas, y en todo ese tiempo nadie lo había visto perder el control. Nadie lo había visto romper el protocolo. Nadie lo había visto detenerse a mitad de una grabación por algo que no fuera una falla técnica. Hasta esa tarde. Era 1991. El foro del Televicentro en Ciudad de México estaba lleno de público, camarógrafos, productores, asistentes, artistas esperando su turno detrás de bastidores. Era un domingo ordinario en apariencia, el tipo de domingo que se repite semana tras semana cuando una máquina funciona tan bien que ya casi no necesita conductor. Solo necesita que alguien aparezca, sonría y diga las palabras correctas en el momento correcto. Raúl era muy bueno en eso. Llevaba décadas siendo bueno en eso. Pero esa tarde algo iba a romper la máquina. No fue un artista que llegó tarde. No fue una falla en el audio. No fue ninguno de los problemas técnicos que el equipo de producción sabía resolver con los ojos cerrados. Fue un hombre con traje caro, reloj de oro y la certeza absoluta de que el dinero le daba derecho sobre todo y sobre todos. Ese hombre estaba sentado en la primera fila del público especial, el área reservada para patrocinadores, empresarios e invitados de alto perfil. Y en algún momento de esa tarde, mientras las cámaras grababan y las luces brillaban y la música llenaba el foro, ese hombre hizo algo pequeño para él, algo devastador para otro. Y Raúl Velasco lo vio. Lo que pasó en los siguientes minutos se convertiría en una de las historias más repetidas entre quienes trabajaron en ese programa. Una historia que el propio Velasco nunca contó en público con todos los detalles, pero que las personas que estaban ahí esa tarde no olvidaron jamás. Esto es lo que ocurrió. Y esto es lo que significó. Don Aurelio tenía 72 años y llevaba 11 trabajando en el Televicentro. No era una figura glamorosa del mundo del espectáculo. No salía en cámara, no tenía camerino, no recibía aplausos. Su trabajo era mantener limpio el foro antes, durante y después de cada grabación, barrer, trapear, recoger lo que la gente dejaba tirado, moverse en silencio entre los cables y los técnicos, sin interrumpir nada, sin existir demasiado. Era bueno en eso. 11 años siendo invisible en el lugar más visible de la televisión latinoamericana. Sus compañeros lo llamaban Don Aurelio, con genuino respeto. No era el tipo de respeto que se le da a alguien por su posición o su poder. Era el otro tipo, el que se gana despacio, con años de puntualidad, de honestidad, de nunca pedirle nada a nadie. Llegaba antes que todos y se iba después que todos. Nunca faltó un domingo. Nunca pidió un favor. Tenía una fotografía pegada en su casillero, su esposa, Consuelo, y sus 3 hijos ya adultos. Cuando alguien le preguntaba cómo estaba, respondía lo mismo siempre. Bien, gracias a Dios, no me falta nada. Esa tarde, a mitad de la grabación, don Aurelio hacía lo que siempre hacía. Se movía discretamente por los bordes del foro, recogiendo vasos desechables, servilletas,
cualquier cosa que el público dejaba caer sin pensarlo. Era un trabajo que requería hacerse sin llamar la atención, y don Aurelio lo había perfeccionado durante 11 años. Fue entonces cuando pasó frente a la primera fila. El hombre del traje caro lo vio venir. Lo miró de la misma manera en que se mira un objeto que estorba. Y cuando don Aurelio se agachó para recoger algo del suelo cerca de sus pies, el hombre hizo algo. Le puso el pie encima de la bolsa que don Aurelio cargaba. Deliberadamente, sin apuro, con la tranquilidad de alguien que está completamente seguro de que nadie importante lo está mirando. Luego miró a don Aurelio con una expresión que no necesitaba palabras, pero que las tuvo. «Muévete, viejo, estás estorbando». Don Aurelio no respondió. Agachó la cabeza. Intentó soltar la bolsa con suavidad, sin escándalo, sin dignidad, exactamente como había aprendido a moverse en ese mundo. El hombre del traje no quitó el pie de inmediato. Esperó, como si necesitara que el silencio de ese anciano durara un poco más. Desde el escenario, a unos 12 metros de distancia, Raúl Velasco estaba presentando a un artista. Tenía el micrófono en la mano, la sonrisa perfecta, los ojos hacia el público. Pero sus ojos vieron lo que pasó, y algo en él se detuvo antes de que su cuerpo lo supiera. Hay momentos en la vida de una persona que no se pueden explicar del todo. Momentos en que algo que ves afuera te golpea adentro con una fuerza que no tiene proporción con lo que objetivamente ocurrió. Para alguien que no hubiera visto lo que Raúl vio esa tarde, habría sido un incidente menor. Un hombre grosero en la primera fila. Algo desagradable pero pequeño. El tipo de cosa que pasa todo el tiempo en todos los lugares y que la gente aprende a ignorar porque si no, no se puede vivir. Pero Raúl Velasco no lo ignoró, porque Raúl Velasco no vio solamente a un anciano humillado en la primera fila de su foro. Vio otra cosa. Vio una imagen que llevaba décadas guardada en algún lugar donde no se miran las cosas que duelen, y que de pronto salió sin pedir permiso. Raúl Velasco nació en 1933 en Ameca, Jalisco. Su familia no tenía dinero. Su padre, don Refugio, era un hombre trabajador en el sentido más literal de la palabra. Un hombre que usaba las manos para ganarse cada peso, que llegaba a casa cansado y con la ropa sucia, y que nunca se quejó de eso, porque así era la vida y no había mucho que decir al respecto. Raúl lo admiraba, con la admiración silenciosa y total que solo tienen los hijos pequeños por sus padres, esa admiración que no necesita razones, porque el padre todavía es el hombre más grande del mundo. Un día, Raúl tenía 8 años. Acompañó a su padre a cobrar un trabajo. Era una casa grande, el tipo de casa que en un pueblo pequeño funciona como recordatorio permanente de que hay personas que viven en un mundo completamente diferente al tuyo. El patrón los recibió en la puerta trasera, no en la sala, no en el corredor, en la puerta de servicio. Y cuando el padre de Raúl extendió la mano para saludar, el patrón no se la estrechó. Solo señaló un sobre en la mesa y dijo: «Ahí está lo tuyo. Llévatelo y cierra bien la reja al salir». Don Refugio tomó el sobre. No dijo nada. Raúl tampoco. Caminaron de vuelta a casa en silencio. Pero Raúl miró a su padre durante ese camino y vio algo que nunca quiso volver a ver. Vio a un hombre bueno mirando al suelo. Vio lo que el dinero le puede hacer a la dignidad de una persona cuando la otra persona decide usarlo como arma. Nunca olvidó eso. Y esa tarde, en el Televicentro, a los 58 años, con 50 millones de espectadores esperando que siguiera sonriendo, ese recuerdo volvió de golpe.
El artista que estaba siendo presentado en ese momento era un cantante joven, uno de esos talentos que el propio programa había ayudado a construir. La música había comenzado. El público aplaudía. Las cámaras estaban en movimiento. Todo funcionaba exactamente como debía funcionar. Y Raúl Velasco levantó la mano. No fue un gesto dramático, no fue una señal exagerada ni un movimiento que buscara atención. Fue una mano levantada con calma, con la autoridad de alguien que lleva 30 años siendo la persona que toma las decisiones en ese espacio. El director de cámara lo vio, el productor en cabina lo vio. En el lenguaje no verbal de ese programa, esa señal significaba una sola cosa: paren. La música se fue apagando. El cantante miró hacia los lados con confusión. El público sintió que algo había cambiado, pero no sabía qué. Los técnicos se miraron entre sí. En la cabina de producción, el productor ejecutivo buscó en el monitor alguna falla técnica que explicara la parada. No encontró ninguna. Raúl bajó del escenario. No corrió, no gritó, caminó. Con la misma tranquilidad con la que siempre hacía todo, pero con algo diferente en la mandíbula, en los hombros, en los ojos. Los asistentes que lo conocían desde hacía años dijeron después que nunca lo habían visto caminar así, como si cada paso tuviera un propósito específico y no hubiera ninguna duda sobre a dónde iban esos pasos. Fue directo hacia la primera fila. El hombre del traje caro no entendió de inmediato lo que estaba pasando. Vio a Raúl Velasco bajando del escenario y asumió lo que cualquier persona en su posición asumiría: que el conductor famoso se acercaba a saludarlo, a reconocerlo, a hacerle sentir que su presencia ahí era importante. Ese tipo de hombres está acostumbrado a que el mundo se organice alrededor de ellos. Se preparó para estrechar la mano. Incluso esbozó una sonrisa. Raúl no le extendió la mano. Se detuvo frente a él, sí, pero sus palabras no fueron para él. Raúl miró a don Aurelio, que seguía ahí parado con la bolsa en la mano, sin entender qué estaba pasando, confundido y un poco asustado de que de alguna manera todo esto tuviera que ver con un error suyo. Raúl Velasco miró a don Aurelio durante un momento que los testigos describieron después como extrañamente largo, como si necesitara asegurarse de algo antes de hablar, como si estuviera tomando una decisión que sabía que no podía deshacerse una vez tomada. Luego se dirigió al hombre del traje. No gritó. Ese detalle es importante. No hubo escena, no hubo insultos, no hubo el tipo de confrontación que se vuelve espectáculo. Lo que hubo fue algo más difícil de ignorar que un grito. Hubo una voz tranquila y una pregunta directa. ¿Usted sabe quién es este señor? El hombre del traje no respondió de inmediato. La pregunta lo tomó por sorpresa. No era lo que esperaba. Miró a don Aurelio y luego volvió a mirar a Raúl con una expresión que mezclaba confusión e irritación. Era evidente que consideraba la pregunta absurda. Raúl no esperó la respuesta. Este señor se llama Aurelio. Lleva 11 años trabajando en este foro. Llega antes que todos y se va después que todos. Este programa existe porque personas como él hacen su trabajo sin pedirle nada a nadie. Hizo una pausa. Usted le acaba de faltar el respeto delante de todo el mundo. Y eso no va a quedar así. El foro estaba en silencio. No el silencio técnico de cuando se apagan los micrófonos. El otro silencio, el que se produce cuando 50 personas contienen la respiración al mismo tiempo porque sienten que están presenciando algo que no olvidarán. El hombre del traje intentó recuperar terreno. Dijo algo sobre no haber tenido intención, sobre un malentendido, sobre que nadie necesitaba hacer un drama de algo tan pequeño,
Su voz tenía el tono de alguien que está acostumbrado a que los conflictos se resuelvan a su favor, porque él es quien tiene más poder en la sala. Pero esa tarde no era la sala con más poder. Raúl lo dejó terminar, y luego dijo algo que las personas que estuvieron ahí repitieron durante años. No con exactitud, porque los recuerdos cambian con el tiempo, pero con el mismo sentido. Dijo que en ese foro, desde que él lo conducía, había una sola regla que no tenía excepciones. Que cada persona que entraba por esa puerta, sin importar su apellido ni su cuenta bancaria, merecía ser tratada con respeto. Que esa no era una regla de cortesía, era una condición, y quien no pudiera cumplirla tenía la salida libre. El hombre del traje se fue. No de inmediato. Hubo un momento de tensión en que pareció que iba a responder, a reclamar, a recordarle a Raúl quién era él en el mundo de los negocios y cuánto dinero representaba su presencia ahí. Pero algo en la calma de Raúl lo desarmó. No había ahí un hombre buscando pelea. Había un hombre que ya había tomado una decisión y estaba esperando que el otro llegara a la misma conclusión. El hombre se levantó, acomodó el saco, miró alrededor como buscando en las caras de los demás alguna señal de que el mundo seguía siendo como él creía que era, y no la encontró. Se fue caminando hacia la salida con la rigidez de alguien que finge que se está yendo porque quiere y no porque lo echaron. La puerta del foro se cerró detrás de él. Raúl Velasco se quedó parado donde estaba durante un momento. Luego se volvió hacia don Aurelio. Y lo que hizo a continuación no fue un discurso ni un gesto para la cámara. Fue algo mucho más simple y mucho más difícil de fingir. Le extendió la mano. La misma mano que había conducido 30 años de televisión latinoamericana, la mano que había presentado a los artistas más grandes del continente, le extendió a un anciano con overol y bolsa de basura en el mejor foro de televisión de México. Don Aurelio lo miró sin entender del todo. Raúl le apretó la mano y le dijo algo al oído. Nadie escuchó qué fue. Los que estaban más cerca dijeron que don Aurelio asintió muy despacio, como si tardara en procesar las palabras, y que sus ojos se pusieron brillantes, aunque no llegó a llorar. Luego Raúl Velasco volvió al escenario. Subió los escalones con la misma calma con la que había bajado. Tomó el micrófono. Miró al público, que seguía en ese silencio raro, ese silencio de gente que no sabe si lo que vio fue real, y sonrió. La sonrisa de siempre, la sonrisa que 50 millones de personas conocían de memoria. «Continuamos», dijo, y el programa siguió. La grabación terminó esa tarde sin más interrupciones. El cantante joven cantó sus canciones. El público aplaudió. Las cámaras capturaron exactamente lo que siempre capturaban. Desde afuera, desde el televisor de cualquier casa en México, o en Colombia, o en Argentina, ese domingo parecía igual a todos los domingos anteriores. Pero dentro del foro algo había cambiado. Los técnicos hablaron de eso en los días siguientes. Los asistentes de producción también. No de manera pública, no en entrevistas, ni en declaraciones formales. Lo hablaron como se hablan las cosas que te marcan, en voz baja, entre personas de confianza, con esa mezcla de asombro y afecto que produce ver a alguien poderoso hacer algo que no tenía ninguna obligación de hacer. Porque eso era lo que más pesaba en esa historia, que Raúl Velasco no tenía ninguna obligación. Era el conductor más influyente de la televisión latinoamericana. Nadie le iba a pedir cuentas por no intervenir. El hombre del traje era un patrocinador, exactamente el tipo de persona
que los programas de televisión necesitan y cuidan con delicadeza. Intervenir tenía un costo real, no solo el costo del momento, sino el costo posterior, las llamadas incómodas, las conversaciones con directivos, las explicaciones. Raúl lo sabía. Llevaba demasiados años en ese mundo para no saberlo. Y aún así, bajó del escenario. Hubo personas en el equipo que le preguntaron después, no directamente, sino de la manera indirecta en que se preguntan las cosas delicadas, si había pensado en las consecuencias antes de actuar. Y Raúl respondió algo que circuló durante años entre quienes lo escucharon. Dijo que no había pensado en nada, que cuando vio lo que vio, su cuerpo se movió antes de que su cabeza tuviera oportunidad de calcular nada, y que, si hubiera calculado, probablemente hubiera calculado mal, porque hay cosas que no se pueden medir en costos y beneficios sin perderse a uno mismo en el proceso. Don Aurelio siguió trabajando en el Televicentro varios años más. Nunca habló públicamente de esa tarde. Era un hombre discreto por naturaleza y no tenía ningún interés en convertirse en protagonista de una historia que él sentía que no le pertenecía del todo. Cuando algún compañero le preguntaba, respondía con pocas palabras, que el señor Velasco era buena persona, que eso era todo lo que tenía que decir. Pero quienes lo conocían notaron algo, que desde esa tarde don Aurelio caminaba diferente por los pasillos del Televicentro. No con arrogancia, eso no era su naturaleza, sino con algo más sutil, con la postura de alguien que recibió una confirmación de algo que necesitaba confirmar. Años después, cuando Raúl Velasco ya había dejado el programa y el tiempo había puesto distancia entre él y aquella tarde, alguien que lo conocía bien le preguntó por ese episodio. No un periodista, no en una entrevista formal. Un amigo, en una conversación privada, que ese amigo contó después con el cuidado que se tiene con los recuerdos prestados. Raúl habló del foro ese día como si todavía lo estuviera viendo. Dijo que lo detuvo no fue la grosería del hombre en sí. Dijo que había visto grosería muchas veces, que el mundo del espectáculo no era precisamente el lugar donde más se cuidaban los modales, y que había aprendido hace mucho a convivir con personas difíciles. Eso solo no habría sido suficiente para que bajara del escenario. Lo que lo detuvo fue la cara de don Aurelio. Dijo que había algo en esa cara que reconoció de inmediato. Una expresión que mezcla la vergüenza y la resignación, la cara de alguien que está siendo humillado y que ha decidido de antemano no reaccionar, porque sabe que reaccionar lo va a costar más caro que aguantar. La cara de alguien que ha aprendido a hacerse pequeño para sobrevivir en espacios donde no se le considera importante. Raúl dijo que esa expresión la conocía desde los 8 años. Habló de su padre, de Ameca, de la casa grande con la puerta de servicio y el sobre en la mesa y el camino de vuelta a casa en silencio. Dijo que su padre era el mejor hombre que había conocido en su vida y que verlo mirar al suelo ese día fue algo que no supo procesar hasta mucho después. Que durante años cargó esa imagen sin saber exactamente qué hacer con ella. Esa tarde, en el Televicentro, dijo, entendió para qué la había cargado. No lo dijo con dramatismo, lo dijo con la tranquilidad de alguien que ha encontrado el sentido de algo que durante mucho tiempo no lo tuvo, como quien termina de armar un rompecabezas que estuvo incompleto décadas. Y luego dijo algo más. Dijo que la fama y el dinero son herramientas, que una herramienta no es buena ni mala, depende de para qué la uses, que él había tenido la suerte de tener esas herramientas durante muchos años y que esa tarde, por fin,
las había usado para lo único que de verdad valía la pena, para que un hombre bueno no tuviera que mirar al suelo. La historia de esa tarde no salió en los periódicos. No hubo comunicado de prensa, no hubo nota en las revistas de espectáculos, no hubo ninguna versión oficial de nada. Las historias que ocurren sin cámaras y sin público formal tienen una manera distinta de sobrevivir. Sobreviven en la memoria de los que estuvieron, se transmiten de boca en boca, con las modificaciones inevitables que el tiempo y la distancia le hacen a cualquier recuerdo, y llegan hasta el presente con esa textura particular de las cosas que no fueron construidas para durar, pero que duraron igual. Hubo personas que pusieron en duda la historia. Es natural. Cuando una historia tiene la forma perfecta de una enseñanza, cuando sus piezas encajan demasiado bien, la desconfianza es una respuesta razonable. ¿Existió realmente don Aurelio? ¿Fue exactamente así? ¿Lo dijo Raúl con esas palabras, o la memoria colectiva fue puliendo el relato con los años hasta darle una forma más nítida de la que tuvo en el momento? Es posible que no lo sepamos nunca con certeza. Pero hay algo que sí sabemos. Hay personas que trabajaron en ese programa durante décadas que cuando escuchan esta historia no la desmienten, que asienten con el tipo de asentimiento que no es cortesía, sino reconocimiento, que dicen que eso era Raúl, que eso era exactamente el tipo de hombre que era cuando las cámaras no lo estaban filmando. Y eso dice algo, porque la versión pública de Raúl Velasco fue enorme y fue compleja y tuvo luces y sombras, como la tienen todos los hombres que pasan 30 años siendo poderosos en una industria complicada. Hubo críticas, hubo decisiones cuestionables, hubo momentos en que el poder que tenía no lo usó de la manera más generosa. Era humano, era imperfecto, era contradictorio como son contradictorias todas las personas reales cuando uno las mira de cerca durante suficiente tiempo. Pero también era el hombre que esa tarde bajó del escenario, que caminó 12 metros en silencio, con la mandíbula apretada y los ojos fijos en algo que nadie más parecía ver, que se paró frente a un poderoso y habló por alguien que no tenía voz en ese espacio, que luego le estrechó la mano a un anciano con overol como si fuera el gesto más natural del mundo, porque para él en ese momento lo era. Esas dos cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo: el hombre imperfecto y el hombre que bajó del escenario. Así son las personas, así era él. Hay una pregunta que esta historia deja flotando y que vale la pena sostener un momento antes de soltarla. ¿Por qué nos importa? No es una historia de grandes consecuencias. El hombre del traje se fue y probablemente siguió siendo exactamente el mismo hombre al día siguiente y al año siguiente. Don Aurelio siguió limpiando foros porque eso era su trabajo y su vida. Raúl volvió al escenario y el programa siguió como si nada. El mundo no cambió esa tarde. Ningún sistema se transformó. Ninguna injusticia estructural fue resuelta por ese momento. Y sin embargo, algo en esa historia nos detiene. Quizás porque en el fondo sabemos que el mundo no cambia en los grandes gestos, ni en los discursos, ni en las reformas que anuncian los poderosos desde los podios. El mundo cambia, cuando cambia, en los 12 metros que alguien decide caminar cuando no tiene ninguna obligación de caminarlos. En la decisión de no mirar para otro lado cuando el cuerpo ya está en movimiento y la única pregunta real es si vas a seguirlo o no. Raúl Velasco nació en un pueblo sin dinero y llegó a tener más poder del que jamás hubiera imaginado ese niño de 8 años que caminaba en silencio junto a su padre. Y en algún momento del camino
sin que nadie se lo pidiera. Decidió que ese poder tenía que servir para algo concreto. No siempre, no perfectamente, pero esa tarde sí. Don Aurelio murió en 2003. Su familia dice que hasta el final habló con cariño de los años que trabajó en el Televicentro, que era un hombre en paz, que nunca se consideró víctima de nada, ni héroe de nada, que simplemente había vivido una vida de trabajo honesto, y eso era suficiente. Raúl Velasco murió en 2006. En sus últimas entrevistas habló poco de premios y de ratings y de los artistas que descubrió. Habló de su familia, de Ameca, de su padre, de las cosas pequeñas que se vuelven grandes con el tiempo. En alguna de esas conversaciones, alguien le preguntó de qué se sentía más orgulloso en toda su carrera. Raúl pensó un momento. Largo. El tipo de silencio que no es duda sino peso. Y dijo que de haber sido, en la medida de lo posible, el tipo de hombre que su padre merecía tener como hijo. No mencionó ningún programa, no mencionó ningún artista, no mencionó ningún domingo. Pero quienes conocen la historia saben de qué tarde estaba hablando. La dignidad no hace ruido cuando llega, no avisa, no pide aplausos, no espera que las cámaras estén encendidas. Simplemente ocurre, en 12 metros de silencio, en una mano extendida, en la decisión de no calcular lo que no debería calcularse. Y a veces, solo a veces, alguien la ve.